Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, ¿cierto? Como han podido escuchar durante toda la alabanza, ha habido un tema en común en las canciones y es sobre el que vamos a hablar esta mañana. Y tiene que ver con un rasgo del cristiano que cuesta tanto. ¿Ves? Y paciencia. Todos sabemos que la paciencia es algo que cuesta y muchas personas, no sé si ustedes han escuchado que la gente dice, no le pida paciencia a Dios, porque entonces lo que le van a llegar son pruebas. Pero vamos a ver por qué la paciencia debe de ser algo que de verdad se refleje en nuestra vida. Oremos al Señor pidiéndole que Él nos ayude a ver en su palabra lo que Él espera que nosotros hagamos, aprenderla y ponerla por obra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque en ella encontramos la vida, porque en ella encontramos la salvación y porque en ella encontramos lo que tú esperas que nosotros como hijos tuyos hagamos en respuesta. Gracias por ella y gracias porque tú nos das la oportunidad de reunirnos para escucharla. Amén. Bueno, y antes de seguir, y muy importante es que recuerden que hacia allá en festivos, un solo culto, tenemos escuela dominical, antes de que se me olvide. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Es una palabra muy chiquita, pero contiene tantas cosas que uno queda totalmente aterrado. La paciencia, y uno hay veces le dice a la gente qué es la paciencia y hay veces nos cuesta definir exactamente qué es paciencia. ¿Qué es paciencia? Porque la confundimos mucho con solamente aguante. Pensamos paciencia, aguante, pero va más allá de un aguante o de un soportar. Va más allá de eso, lo implica, pero va más allá de simplemente el aguante y la paciencia. Y encontré en un artículo que estuve leyendo algo que me pareció bastante interesante, que dice que la paciencia es un rasgo de una personalidad madura. Es el rasgo de una personalidad madura. Y es una virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. He ahí el secreto. Y sin lamentarse. Con fortaleza y sin lamentarse. Cuando nosotros vemos en la palabra la paciencia, la vemos que es uno de los dones del fruto del Espíritu Santo que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y al estar mirando todo esto y al estar estudiando acerca de la paciencia, inevitablemente tuve que caer en cuenta de algo, y es que el fruto del Espíritu está uno con otro, se encadena. Yo no puedo decir que soy paciente pero que no amo o que no tengo paz. Sería contradictorio. O que no hago el bien o que no tengo dominio propio. Todo el fruto del Espíritu está concadenado uno con otro. Por eso es tan importante para nosotros como hijos del Señor, como cristianos, poder desarrollar todo el fruto. No son los frutos, es todo el fruto que incluye la paciencia. Todos los que estamos acá, creo, no equivocarme, en algún momento de nuestra vida, y aún los más jóvenes, en algún momento de su vida, han visto un personaje que se llama el Chavo del Ocho, con el que crecimos, al cual escuchamos, y mantenía siempre diciendo, es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. Cada que él hacía algo que molestaba al otro y el otro respondía, él decía eso. Pero el chavo mismo hacía cosas que
a él le hacían y él tampoco tenía paciencia. Porque la paciencia, además de ser una virtud de un cristiano maduro, que es una de las virtudes más valiosas de la vida, que la da el Espíritu Santo, tiene que ver con mi relación con Dios, pero también en mi relación con los demás. La paciencia tiene que ver con mi relación con Dios y con mi relación con los demás. Entonces yo no puedo decir que otros deben tener paciencia conmigo cuando yo mismo no tengo paciencia con otros. Y no puedo decir que solamente el Señor da paciencia hacia mí, sino que Dios mismo también es paciente. La paciencia con el Señor dice en Romanos que Dios es paciente en esperar a aquellos que aún no lo han querido ver ni creen en Él. Dice que en Romanos 16:32 que Dios mismo es paciente con aquellos que no lo quieren ver o aún no caminan con Él. Por tanto, Dios fue paciente con nosotros durante muchos años en nuestra vida. El año en que usted decidió abrir sus ojos y ver que el Señor estaba con usted, todo ese tiempo el Señor ha sido paciente con usted. Porque Él dio su vida, ahorita vimos, escuchamos, cantamos, dio su vida por nosotros y esperó pacientemente que nosotros lo miráramos a Él. Dios mismo es paciente con aquellos que aún no lo ven. Y es paciente con nosotros que aún viéndolo seguimos pecando. No nos desecha, no nos hace a un lado. Dios es Dios de la paciencia. Dios dice que es una de sus virtudes y dentro de sus virtudes es una de esas que nos ha regalado a nosotros, la paciencia. ¿Cómo cultivar nosotros la paciencia? Ahorita leímos un texto, Ricardo nos dirigió en un texto que es el Salmo 40. Dice: al Señor esperé pacientemente y se inclinó y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. La paciencia yo la cultivo cuando confío plenamente en el Señor. Y creo que cuando lo cantamos suena muy bonito. Pacientemente esperé al Señor, Él se inclinó hacia mí, me sacó de lodo cenagoso. También cantábamos que nosotros esperar en ti, difícil sé que es, pero sigo esperando porque tengo mi confianza en el Señor. Cantarlo a veces es muy bonito, pero en la práctica, cuando estamos bajo una situación difícil, a veces esa paciencia no la ejercemos como esa virtud que el Señor nos ha regalado, sino que decimos: yo estoy esperando pacientemente en el Señor, pero qué cosa tan horrible, qué es esto tan espantoso, a mí me cuesta mucho, yo ya no sé qué puerta tocar, a quién voy, a quién acudo, a todo el mundo le he contado mi situación y nadie me la resuelve, pero yo espero con paciencia que el Señor algún día me va a responder. No cultivamos y no ejercemos esa confianza en el Señor. Paciencia es confiar con fortaleza, con serenidad, con tranquilidad, la respuesta de nuestro Señor. Yo cuando digo que tengo paciencia con el Señor es porque lo espero su respuesta, que no es en mi tiempo. Cuando uno está en el momento de la angustia, uno dice, todo el mundo le dice a uno, tranquilo, espere que el Señor en algún momento le va a resolver la situación, en el tiempo de Él.
esperó 40 años, ¿cierto? Abraham, ¿cuánto tiempo esperó por su hijo? Y en medio de su impaciencia, porque lo contrario de la paciencia es la impaciencia y el desespero, entonces tomamos acciones que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, Moisés, cuando el Señor le dijo que le iba a dar un hijo, él dijo, eso es ya, y resulta que no era inmediatamente. El Señor tenía su tiempo. Él no esperó el tiempo del Señor, sino que buscó cómo resolver la situación entre él y su esposa. Y Abraham tuvo un hijo que no era de la promesa, porque se apresuró a buscar la solución como él pensaba. No confió en el Señor. El Señor le dio esa promesa, hay que confiar en ella y en que el Señor la va a cumplir. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, aunque decimos que sí, cometemos muchos errores y pecamos. Porque de palabra le decimos, yo confío en ti, Señor, pero yo te voy a echar la manito. Como yo creo que debe ser el asunto, así lo hago. No espero tu tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos. Lo sabemos. Pero nos cuesta esperar. Nos falta paciencia para esperar. El salmista dice que él esperó pacientemente al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclinó a él, lo escuchó, lo escuchó. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Señor nos escucha? Amén, ¿cierto? Nos escuchó. Él escucha, pero no solo escucha, sino que actúa en favor de aquel que espera. Porque el salmista sigue diciendo que me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Lo sacó del lugar donde él sentía que se estaba hundiendo, donde sentía que estaba por desfallecer y por perder la vida. Dice que lo sacó de la destrucción, de un lodo, de un hoyo, de un lugar oscuro, tenebroso, donde él estaba a punto de perder su vida. De allí lo sacó el Señor, porque esperó en su tiempo y en su momento a que el Señor respondiera. Y no solo eso, sino que al ver eso el salmista, ¿qué pasó con el salmista? Hubo un fruto en él, hubo una reacción en él, hubo algo en él. ¿Cómo se sintió? Ya no estaba en el lodo cenagoso ni en el hoyo, sino que sintió que el Señor lo puso en una roca, lo puso en un lugar estable. El lodo es movedizo, uno se hunde, lo atrapa, pero acá el salmista vio que al esperar con paciencia en el Señor, al confiar en el tiempo del Señor, vio que el Señor lo puso en un lugar estable, en la roca firme. Lo sacó de ese lugar y lo puso donde él debía estar. Afirmó los pasos del salmista, lo puso en un lugar donde él se sentía seguro, donde había para él seguridad, confianza, seguridad, rescate del Señor. Es el fruto de tener paciencia con el tiempo de él y con su respuesta. Pero además de eso, el salmista, ¿qué pudo hacer? Alabar al Señor, alabarlo. Dice que con un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque había experimentado una virtud nueva del Señor, y era que él lo escuchaba, podía esperar pacientemente en él, lo sacaba de ese lugar y pudo experimentar una nueva esperanza y confianza en el Señor. Pudo alabarlo reconociendo quién es Dios, quién es el Señor. Cuando nosotros tenemos la paciencia de esperar el tiempo del Señor, esperar que Él cumpla su propósito, confiar en que Él de verdad nos está escuchando y trae respuesta a nuestra vida,
Lo alabamos, ¿cierto que sí? Salimos y le contamos como Rubielita ahorita a todo el mundo lo que el Señor ha hecho por nosotros, dándole la gloria y la honra a Él. Ese es el resultado de nosotros cultivar nuestra paciencia en Dios. Pero la paciencia no es solamente algo que nosotros esperamos en el Señor o esperamos que Él nos responde, sino que la paciencia también tiene que ver con la relación con nosotros. Cómo nosotros, entre nosotros somos pacientes, porque es muy bueno y muy fácil decirle, Señor, tenme tu paciencia. Yo no he cambiado, pero tenme paciencia. O como ahorita les contaba que el chavo decía, es que no me tienen paciencia, pero él mismo tampoco tenía paciencia con Kiko, ni la Chilindrina, ni con Godínez cuando se burlaba de él en el colegio, ni con los demás. A veces nosotros pedimos esa paciencia para nosotros, pero a veces no la tenemos con los demás. Y el Señor manda que nosotros podamos también ser pacientes con otros. Efesios 4:2 dice que debemos de soportarnos en amor los unos con los otros, soportarnos, tener paciencia los unos con los otros. Porque, si nos cuesta eso, ¿cierto? Nos cuesta bastante. Dice que también debemos tener una paciencia que está vinculada al amor. Paciencia tiene que ver con cuánto yo amo a los demás. Y en Colosenses 3:12-13, que utiliza esta misma frase, dice que debemos tener paciencia soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros mismos. Entonces, la paciencia también tiene que ver en mi relación con los demás y tiene que ver con el vínculo perfecto del amor. Yo soporto, yo tengo paciencia, yo espero con amor, no con queja. No con queja tampoco. Yo le tengo tanta paciencia a mi hermano, pero es que él es esto. Y vamos y contamos y le decimos a todo mundo y decimos cosas indebidas a otros de esa persona, pero le tengo una paciencia. Le tengo una paciencia. Y él dice que es con amor. Y cuando yo amo al otro, no lo expongo. No lo expongo. Pero también dice que hay que perdonarnos unos a otros. No, yo sí perdono, pero no olvido. Y ese no olvido implica que ya no tengo una relación con esa persona. Es muy triste uno escuchar que por falta de paciencia amorosa y perdonadora haya gente que diga, yo voy al culto de las 8 porque yo sé que Julano de tal va de las 10:30 y mejor no me lo encuentro. Yo ya lo perdoné, pero es que tiene unas actitudes que no soporto, prefiero no verlo, pero yo ya lo perdoné. El Señor sabe que eso es así. Pero a la hora de nosotros ejercer esa virtud, ese fruto de la paciencia, tenemos que examinar si de verdad hemos perdonado. Y si de verdad amamos tanto al otro. Constantemente le decimos al Señor que sea paciente con nosotros. Yo todos los días le digo, ay Señor, tenme paciencia. Sé que necesito cambiar esto en mi vida porque tú esperas que lo haga, pero debo de cultivarla confiando en Él, pero también
en mi relación con los demás. Señor, tenme paciencia que yo algún día le voy a hablar a esa persona. ¿Cuándo? No sé, pero algún día. Algún día me reuniré con ella. Algún día, ¿cuándo? No sé. Eso no es paciencia y eso no es amor. Colosenses 3, 12, 13 nos dice que debemos de soportarnos los unos a los otros, perdonándonos y teniendo paciencia, y que si alguno tuviere queja de otro, debe ir a hablarlo con ellos. De la misma manera que Cristo ya nos ha perdonado. Paciencia, entonces, es una palabra que es pequeña, pero que encierra grandes cosas. ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer para cultivar esa virtud? Confiando en el Señor y en sus tiempos, confiando en que Él nos escucha, pero también amando y perdonando a los que están a nuestro alrededor. A nuestro alrededor. Alguna de las cosas que uno en la práctica puede hacer es poder hacer un listadito. Haga un listado de esas cosas que usted dice, yo creo que el Señor definitivamente no me está escuchando. Y ore diciéndole, Señor, yo confío en que tú vas a cumplir este propósito en mi vida, o me vas a dar la oportunidad de ver esto cumplido en tu tiempo. En tu tiempo. Y si no es así, aún seguiré confiando en ti. Aún podré seguir alabando tu nombre. Pero también haga una listica con esas personas que aún por allá en el fondo de su corazón hay resentimientos que los sigue haciendo a un lado, que los sigue como atando para hablar con esa persona, y ore por ella y pídale al Señor que usted pueda verla con ojos de amor, reconociendo que ella comete errores, pecados que pueden ser más llevaderos que los que usted mismo comete, y que así como Dios me perdonó a mí, también yo puedo perdonar al otro. También recuerden orar, pidiéndole al Señor que nosotros actuemos de la misma manera como Él actúa en nosotros, teniéndonos paciencia. Que nosotros veamos al otro como mi igual, como alguien que está al lado mío, porque somos iguales delante del Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos con el ánimo de crecer, de madurar, de conocer la palabra, de aprender de ella para ponerla por obra y así ser personas maduras. Dios quiere que nosotros cultivemos también esa virtud de la paciencia. Esa virtud de la paciencia. Y saben que es muy especial, que Dios no hace excepción de personas en esto. Dios a todos los seres humanos nos tiene paciencia. Así es que nosotros debemos de ejercer la misma paciencia con los demás, porque la paciencia trae esa bendición de tener una esperanza. Acá el salmista termina diciendo que bienaventurado, en esta parte de este capítulo, en el versículo 4 dice: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Si nosotros recordamos todo el tiempo todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, seguramente vamos a tener más conciencia de la paciencia que Él ha tenido con nosotros y que Él quiere que tengamos con otros. Paciencia, la palabra de la semana. No la que termina, sino la que empieza. Paciencia, oportunidad para ejercerla
durante todos estos días. Cuando nosotros aprendemos algo y lo ponemos en práctica, se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito. Y el Señor quiere que ese sea un hábito de nosotros. Esperar en Él pacientemente, pero también tener paciencia con aquellos que están a nuestro alrededor. Dice que la paciencia es la representación mental de paciencia, se confunde con aguantar. Sin embargo, la paciencia no corresponde al mero acto de quietud en situaciones de dolor y sufrimiento. Ser paciente implica duplicar la fortaleza para aceptar con serenidad las situaciones difíciles que la vida nos pone o que el Señor también permite que ocurran. Con serenidad y con fortaleza y confianza en Dios y en los demás. La paciencia es una invitación para que nosotros nos examinemos y veamos qué tanto estamos nosotros corriendo la vida con paciencia. Qué tanto nosotros de verdad le ponemos cuidado a esa pequeña palabra que implica tantas cosas en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Que el Señor nos ayude a esperar pacientemente y a saber que el Señor responde y que nosotros debemos de actuar con paciencia, amor y perdón hacia el resto de nosotros. Amén.